¿Alguna vez has visto un título como este? Regenera tu cartílago en 24 horas. El secreto que los médicos ocultan. O el remedio casero que cura la artrosis para siempre. Aparece en YouTube, en Instagram, en el WhatsApp familiar. Y déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Has hecho clic en alguno de esos vídeos? ¿Has probado alguna de esas recetas? ¿Has gastado dinero en algún suplemento que prometía milagros en pocos días? Si la respuesta es sí, no te juzgo. Absolutamente no. Porque el dolor crónico es algo que corroe el alma. El dolor de rodilla que te despierta de madrugada, que te impide jugar con tus nietos, que te hace pensarlo 2 veces antes de subir una escalera. Ese dolor abre una ventana enorme a la desesperanza. Y donde hay desesperanza, aparecen las promesas mágicas. Mi nombre es Dr. Fabio Cutrim. Soy médico desde hace más de 15 años y he visto de cerca cientos de pacientes llegar a mi consulta frustrados, con dinero gastado y esperanza perdida, después de perseguir curas milagrosas que simplemente no existen. Esto me molesta profundamente, no solo porque es una mentira, sino porque, mientras las personas persiguen el mito, ignoran lo que de verdad puede ayudarlas. Y es exactamente por eso que estoy aquí contigo hoy, porque quiero darte algo que vale mucho más que una promesa falsa. Quiero darte la verdad. En los próximos minutos, vas a entender por qué la regeneración en 24 horas es biológicamente imposible, qué le sucede realmente a tu cartílago con el tiempo, y lo más importante, qué tiene la ciencia moderna para ofrecer a quienes viven con este dolor. Hay cosas buenas, cosas muy buenas. Quédate conmigo hasta el final. Para entender todo esto, primero necesitamos comprender qué es el cartílago y por qué es tan diferente de cualquier otro tejido de tu cuerpo. Imagina la articulación de tu rodilla. Tienes el hueso del fémur por encima y la tibia por debajo. En el punto donde se tocan y se mueven, existe una capa de un material extraordinario. Es blanco, liso, brillante, increíblemente resbaladizo. Piensa en él como el revestimiento de teflón de la sartén más cara del mundo, o como hielo deslizándose sobre hielo. Esto es el cartílago articular hialino, que es el tipo de cartílago que cubre las superficies de tus articulaciones. Su misión es permitir que tus huesos se muevan a lo largo de tu vida, sin fricción y sin dolor. Está hecho principalmente de agua, de una red de colágeno tipo 2, que le da estructura y resistencia, y de moléculas llamadas proteoglicanos. Estos proteoglicanos funcionan como esponjas microscópicas que atraen y retienen agua, creando el amortiguador perfecto que la naturaleza tardó millones de años en desarrollar. Cuando somos jóvenes, este cartílago es grueso, resistente e hidratado. Con el tiempo, con las lesiones, con el exceso de peso, con la genética, empieza a sufrir. La superficie lisa se vuelve rugosa, aparecen grietas, se va adelgazando. Este proceso es lo que llamamos artrosis. En las etapas avanzadas, el cartílago desaparece casi por completo y entonces hueso choca con hueso. Quien ha sentido eso sabe de lo que hablo. Es un dolor indescriptible. Pero aquí está la pregunta que todo el mundo se hace. Si me corto, la piel cicatriza en días. ¿Por qué el cartílago no hace lo mismo? La respuesta es una de las cosas más importantes que vas a aprender hoy, así que presta atención. El cartílago es un tejido avascular. Avascular significa que no tiene vasos sanguíneos, no le llega sangre con oxígeno y nutrientes, no salen venas eliminando desechos. Vive en una burbuja biológica, completamente aislado del torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo sobrevive? De una manera muy especial. Se alimenta del líquido sinovial, que es como un caldo nutritivo que baña la articulación por dentro. Y la única forma de que este líquido entre en el cartílago con los nutrientes que necesita es a través del movimiento. Cuando caminas, la presión expulsa las toxinas del cartílago, y cuando liberas la presión, absorbe líquido fresco como una esponja. Sin movimiento, literalmente no hay alimento para el cartílago. Y hay más. El cartílago tiene muy pocas células. Estas células se llaman condrocitos, y son solitarias y tienen una capacidad de reproducirse casi nula en adultos. Una revisión científica publicada en PubMed en 2023, que analizó décadas de investigación en medicina regenerativa, confirmó lo que los ortopedistas saben desde hace mucho tiempo. El tejido cartilaginoso tiene una capacidad de autorreparación extremadamente limitada, exactamente por esta naturaleza avascular y la baja densidad celular. Junta todo esto. Sin sangre que llegue,
con pocas células capaces de reproducirse. ¿Entiendes por qué regenerar cartílago en 24 horas es biológicamente imposible? No existe una autopista para llevar los materiales de construcción hasta la lesión. Los vídeos que prometen esto están vendiendo una falsa esperanza, y eso me indigna. Pero ahora que entiendes la verdad biológica, tienes poder. Puedes dejar de perseguir fantasmas y concentrarte en lo que la ciencia realmente ofrece. Y te garantizo que es mucho más de lo que imaginas. Pero antes de continuar, porque el próximo bloque de información puede cambiar completamente la forma en que cuidas tus articulaciones, hazme un favor. Si aún no estás suscrito a este canal, presiona el botón de suscripción ahora y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde vienen las personas que me acompañan. Ahora vamos a lo más importante. La gran mentira del mercado de la salud articular es hacerte creer que existe una solución mágica, una cápsula, un té, un ejercicio. En la vida real, la salud de tus articulaciones depende de una estrategia con varios pilares, y cada pilar importa. Te presentaré los 4 pilares que la medicina basada en evidencia tiene para ofrecer, del más fundamental al más avanzado. Empecemos por el más importante. Pilar 1. La base. Lo que haces todos los días. Este es el pilar más poderoso de todos, y la mayoría de las personas lo subestima por completo. Conozco a Antonio, jubilado, 71 años, exconductor de autobús, un hombre de risa fácil, pero que desde hace 3 años andaba mal por el dolor de rodillas. Cuando llegó a mi consulta por primera vez, ya había probado de todo: pomadas, cápsulas importadas de Internet, un aparato de choque que un vendedor le ofreció en una feria. Nada funcionó de verdad, pero Antonio nunca había hecho lo básico correctamente, y fue lo básico lo que transformó su vida. Primero, el movimiento inteligente. ¿Recuerdas que el cartílago se alimenta del movimiento? Entonces el sedentarismo es veneno puro para las articulaciones. El cartílago que no se mueve no se nutre y se debilita. Pero atención, no es cualquier movimiento. El impacto excesivo también es perjudicial. El secreto es el movimiento de bajo impacto. La natación y la hidroginástica son las reinas, porque el agua soporta el peso del cuerpo y te da libertad de movimiento sin castigar la rodilla. El ciclismo en terreno plano o la bicicleta estática son excelentes. La elíptica, el tai chi, el yoga suave, todos son excelentes. Y nunca olvides el fortalecimiento muscular. Músculos fuertes alrededor de la rodilla, el cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, funcionan como un chaleco de seguridad que absorbe el impacto en cada paso. Con músculos débiles, el cartílago absorbe todo el choque solo. Con músculos fuertes, la rodilla tiene protección real. Segundo, el control de peso. Necesito que entiendas la matemática aquí, porque es brutal. Un estudio de la Universidad de Wake Forest, publicado en la revista Arthritis and Rheumatism, siguió a 142 adultos con sobrepeso y artrosis de rodilla y llegó a una conclusión que impresiona a cualquier médico. Por cada kilo perdido, la carga sobre la rodilla se reduce en más de 4 veces. ¡4 veces! Piensa en esto. Si pierdes solo 5 kilogramos, tus articulaciones cargan 20 kilogramos menos con cada paso que das durante el día. Acumula esto en 10.000 pasos, que es lo que una persona activa da al día, y el alivio para tu cartílago es enorme. Antonio tenía 15 kilogramos de más. Cuando perdió esos kilos a lo largo de 6 meses, cambiando la alimentación y haciendo hidroginástica 3 veces por semana, su dolor disminuyó tanto que volvió a jugar a las cartas con sus amigos por la noche sin necesidad de medicarse. No fue un milagro, fue ciencia aplicada. Tercero, la nutrición antiinflamatoria. Porque la artrosis no es solo desgaste mecánico, existe un componente inflamatorio que acelera la destrucción del cartílago. Y lo que pones en el plato todos los días o alimenta esa inflamación o la combate. Alimentos con omega 3, como salmón, sardinas, atún, nueces, linaza y chía, tienen un efecto antiinflamatorio comprobado. Frutas y verduras coloridas están llenas de antioxidantes que protegen los tejidos. La cúrcuma con pimienta negra, y la pimienta negra es fundamental porque aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 2000%. Tiene propiedades antiinflamatorias que la ciencia viene confirmando. Por otro lado, el azúcar refinado, la harina blanca, las grasas trans y los alimentos ultraprocesados echan leña al fuego de la inflamación.
Son los enemigos silenciosos de tus articulaciones. Pilar 2. Los suplementos con evidencia real. Este es un territorio lleno de trampas, así que seré directo. El mercado de suplementos es una jungla. Existen cientos de productos con promesas gigantes y cero estudios serios detrás. Pero existen algunos que tienen respaldo científico real, aunque moderado, y que vale la pena considerar con acompañamiento médico. El colágeno hidrolizado es el más estudiado. El colágeno es la proteína principal del cartílago. La teoría es que al ingerir colágeno hidrolizado, le proporcionas a tu cuerpo los aminoácidos específicos que necesita para mantener y nutrir el tejido articular. Varios estudios, incluyendo investigaciones publicadas en revistas científicas revisadas por pares, sugieren que el uso continuo de colágeno hidrolizado puede ayudar a reducir el dolor articular y mejorar la función. Es importante entender que su papel es de soporte y nutrición, no de regeneración milagrosa. El efecto es lento y gradual. La glucosamina y la condroitina son componentes naturales del cartílago. La evidencia científica sobre ellos es mixta, lo que significa que algunos pacientes responden bien y otros no. Pero guías clínicas importantes, incluyendo las de la Sociedad Europea de Reumatología, señalan que en combinación pueden aliviar el dolor de forma leve a moderada en artrosis iniciales e intermedias. Para quienes están al comienzo de la artrosis, vale la pena hablar con el médico sobre esta opción. El ácido hialurónico oral existe y tiene algún estudio, pero la evidencia más sólida es para el ácido hialurónico inyectado directamente en la articulación, del que hablaré más adelante. El punto fundamental es que un suplemento no es un medicamento. El efecto tarda meses en aparecer y no funciona para todo el mundo. Pero por su excelente perfil de seguridad, muchas veces vale la pena intentarlo como parte de un plan más amplio, siempre con orientación médica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Porque hasta ahora he hablado de estilo de vida y suplementos, pero existe un nivel más allá de eso. Un nivel que era ciencia ficción hace 20 años y hoy es una realidad en la medicina. Pilar 3. Las terapias biológicas regenerativas. Cuando los dos primeros pilares no son suficientes para controlar el dolor y mantener la función, la medicina moderna tiene herramientas que pueden cambiar el curso de la enfermedad. No son curas mágicas, pero son intervenciones reales, basadas en ciencia que pueden dar años de calidad de vida extra. La primera es el ácido hialurónico inyectado, que llamamos viscosuplementación. Piensa en tu rodilla como el motor de un coche. El líquido sinovial, que es el lubricante natural de la articulación, pierde viscosidad con la artrosis. La viscosuplementación es literalmente cambiar el aceite del motor. Inyectamos ácido hialurónico directamente dentro de la articulación para devolver la viscosidad y la capacidad de amortiguación del líquido sinovial. No repara el daño estructural, pero hace que todo funcione más suave, aliviando el dolor y la rigidez durante meses. Recuerdo muy bien a María, profesora jubilada, 68 años, que amaba caminar en las frías mañanas de invierno, pero hacía 2 años no podía más por culpa de la rodilla. Después de 3 sesiones de viscosuplementación asociadas a cambios en el estilo de vida, volvió a caminar. Me envió un audio de voz emocionada, diciendo que había vuelto a sentir el olor de la mañana helada. Son estas historias las que me hacen estar seguro de que mi trabajo vale la pena. La segunda terapia biológica es el PRP, o plasma rico en plaquetas. Aquí es donde la biología regenerativa realmente entra en escena. El concepto es simple y al mismo tiempo genial. Utilizamos el poder de tu propia sangre. Recogemos una pequeña cantidad de sangre. La colocamos en una centrífuga que gira a alta velocidad para separar los componentes y obtenemos una fracción de plasma altamente concentrada en plaquetas. ¿Por qué plaquetas? Porque son pequeñas bombas biológicas cargadas de factores de crecimiento, proteínas que le dan a tu cuerpo la señal para repararse. Al inyectar este PRP en la articulación, logramos reducir la inflamación de forma potente, aliviar el dolor y estimular los condrocitos que aún están sanos para que funcionen mejor y protejan lo que queda del cartílago. El PRP no crea cartílago nuevo de la nada, pero mejora dramáticamente el ambiente biológico dentro de la articulación, dando un impulso a los mecanismos naturales de reparación de tu propio cuerpo. Una revisión sistemática publicada en el periódico BMC Musculoskeletal Disorders en 2023 analizó múltiples estudios sobre PRP en el tratamiento del cartílago articular y concluyó que esta terapia tiene un potencial prometedor para la reducción del dolor
y la mejora de la función en pacientes con artrosis de rodilla. Los resultados varían de persona a persona, pero para muchos pacientes es una intervención que cambia la vida. La tercera terapia, y aquí llegamos a lo más avanzado disponible hoy, es la terapia con células madre mesenquimales. Cuando hablo de células madre, sé que mucha gente piensa en algo futurista y distante, pero esta terapia ya es una realidad en centros especializados. Estas células se obtienen del tejido adiposo, que es la grasa de tu propio abdomen, o de tu médula ósea. Son las directoras de orquesta de la reparación de tejidos en tu organismo. Durante años se pensó que se transformaban directamente en células de cartílago. La ciencia ha avanzado y hoy entendemos que su poder principal es otro. Cuando se inyectan en la articulación, liberan un cóctel de moléculas con un potente efecto antiinflamatorio. Protegen los condrocitos restantes del estrés y la muerte celular, llaman a otras células reparadoras para ayudar y pueden frenar la progresión de la enfermedad. Una revisión publicada en Nature Regenerative Medicine mostró que las estrategias basadas en células madre mesenquimales han demostrado una gran promesa en la reparación del cartílago articular, especialmente cuando se combinan con enfoques de ingeniería de tejidos. Es una opción real para casos de artrosis moderada a severa en pacientes que quieren ganar tiempo o evitar una prótesis. Los resultados en alivio del dolor y mejora de la función son prometedores y están evolucionando rápidamente. Pilar 4. Las opciones quirúrgicas modernas, además de la prótesis. Si tu caso es más avanzado o si el daño está muy localizado, a veces necesitamos cirugía. Pero aquí hay algo importantísimo que necesito que sepas. Cirugía no es sinónimo de prótesis total. La medicina ha evolucionado mucho y tenemos técnicas para reparar el cartílago en casos específicos, especialmente en pacientes más jóvenes y activos. La microfractura es una técnica más simple. Hacemos pequeños orificios en el hueso debajo del cartílago dañado, provocando un sangrado controlado que trae células de la médula ósea a la zona. Esas células forman un coágulo que madura en fibrocartílago, que es como una cicatriz articular. No es el tejido original, pero puede rellenar el defecto y devolver la función en lesiones pequeñas. El implante de condrocitos autólogos es lo más cercano que tenemos a una regeneración real. Lo hacemos en 2 fases. En la primera cirugía, por artroscopia, retiramos una pequeña biopsia del cartílago sano del paciente, de un área que no soporta carga. Lo enviamos a un laboratorio especializado, donde los condrocitos se cultivan durante semanas, hasta que tenemos millones de ellos. En la segunda cirugía, implantamos esas células sobre una membrana de colágeno en el lugar dañado. Y esas células generan cartílago hialino de alta calidad, muy parecido al original. Es la única técnica que genuinamente regenera el tejido articular, con una calidad cercana a la natural. Según estudios revisados por PubMed, la terapia basada en condrocitos autólogos se ha utilizado durante más de 30 años y sigue siendo considerada una de las aproximaciones más prometedoras para la reparación del cartílago articular en defectos focales. Piensa bien en la diferencia. No estamos hablando de un remedio casero que alguien te vende en Internet. Estamos hablando de décadas de investigación, de laboratorios, de cirugías precisas, de células de tu propio cuerpo utilizadas para reparar lo que fue dañado. Esto es la medicina real. Esto es lo que existe de verdad, y la ciencia no se detiene ahí. La frontera actual de la investigación es la bioimpresión tridimensional y los andamios biológicos inteligentes. Son estructuras creadas en laboratorio, implantadas en el defecto articular, que no solo rellenan el espacio, sino que están programadas para liberar de forma controlada factores de crecimiento y atraer las propias células madre del paciente hacia ellas, guiando una regeneración organizada. Estamos mirando hacia el futuro del tratamiento de la artrosis, y ese futuro está más cerca de lo que parece. Vamos a resumir todo esto de una forma práctica. Tú tienes el control, y el primer paso es saber exactamente dónde te encuentras. Empieza por la base, que es lo que puedes hacer hoy mismo. Si tienes sobrepeso, cada kilo perdido es una victoria real para tu rodilla. Si eres sedentario, comienza por el movimiento más suave posible. Una caminata ligera en la piscina, una bicicleta estática. 10 minutos es mejor que 0. Si tu alimentación es inflamatoria, comienza cambiando un alimento procesado por uno natural. No necesitas ser una revolución, necesitas ser consistencia. Si ya tienes dolor persistente, a pesar de cuidar tu estilo de vida, no te conformes. Busca un especialista en salud articular
y pregúntale directamente si eres candidato a las terapias biológicas. El PRP, la viscosuplementación, las células madre no son soluciones mágicas, pero son herramientas poderosas que pueden darte años de función y calidad de vida. Y si el daño es más severo o localizado, debes saber que la cirugía ha evolucionado. No es necesariamente una prótesis. Una resonancia magnética bien interpretada puede mostrar si una técnica de reparación focal es posible en tu caso. Lo más importante de todo, deja de ser un paciente pasivo. La salud articular no es algo que te sucede. Es algo que construyes día tras día con las elecciones correctas y con los profesionales adecuados a tu lado. Comparte este video ahora. Piensa en alguien que conoces, que tiene dolor de rodilla, que se despierta de madrugada, que dejó de hacer lo que ama por culpa de una articulación. Envía este video a esa persona, porque la información que necesita está aquí, y no en los videos milagrosos que aparecen en Internet. Y mi mensaje final para ti hoy es este. Regenerar cartílago en 24 horas es un mito, pero cuidar, nutrir, proteger, y cuando sea necesario, reparar tus articulaciones con las herramientas adecuadas y en el momento oportuno, es una realidad absolutamente alcanzable. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y ahora tienes el mapa, tienes el conocimiento, el resto es tu elección. Cuida tus articulaciones, te llevan todos los días de tu vida. Es hora de devolverles ese favor. Soy el Dr. Fabio Cutrim, cuídate.